Vamos a empezar a hablar acerca de la alabanza. Nuestro tema de este mes se llama Celebrad. Y vamos a empezar a hablar el día de hoy acerca de este tema muy importante que es la restauración de la alabanza. Tenemos que reconocer nosotros como iglesia, tenemos que entender, y este es el propósito de este mes, que como iglesia nosotros entendamos qué significa la alabanza. Lo hemos visto ya en el curso de discipulado, pero este mes vamos a hablar más generalmente de lo que es la alabanza, qué significa la alabanza. Tenemos que aprender a reconocer como congregación las obras de Dios y tenemos que aprender a reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas de manera regular. La alabanza va más allá de la música. La alabanza va mucho más allá de los cantos. La alabanza va más allá de los cantantes. La alabanza va más allá de los CDs que vende Carla ya a la salida. La alabanza es mucho más que eso. La alabanza es más que los éxitos del momento, o que si te gusta este cantante o este. La alabanza es más que ritmos. Tú dices, es que a mí me gusta la alabanza así media guapachosa, con salsa, y el culto está bueno, hermano, está bien, pero la alabanza es mucho más que eso. La alabanza tiene que ver mucho más que eso. La alabanza es un estilo de vida personal, todos los días. La alabanza llega a ser parte de tu vida. La adoración a Dios tiene que llegar a ser una parte natural de tu vida. Así como respiras, así como tomas agua, como comes, la alabanza tiene que estar continuamente en nuestra vida, porque esa es la voluntad de Dios. Para poder entender la alabanza, tenemos que desarrollar el concepto de la alabanza y la adoración tal y como lo enseñó Jesucristo. Benji, cuando estaba ministrando ahorita, yo dije, me está robando la predicación. Dije, Señor, cállalo, Señor, porque me está robando la predicación. Pero él estaba hablando ciertamente de la mujer samaritana, y en el capítulo 4 de Juan. Él estaba hablando acerca de la mujer samaritana y gracias a Dios se quedó nada más en los primeros versículos, no llegó hasta el mío. Así es que Juan 4:23, esta escena de esta mujer en ese pozo de agua, es un pozo de agua que fue cavado muchísimos cientos o miles de años atrás de que la mujer se sentara ahí. Es un pozo que le llamaban el pozo de Jacob, porque Jacob, el padre de Israel, el padre de la nación judía, fue el que había cavado ese pozo para poder tener agua fresca para su gente, para su familia. Y esta mujer está sentada en ese pozo, está en ese pozo de agua, cuando Jesús empieza a tener este diálogo con ella. Y en este versículo de Juan 4:23, Jesús le dice a esta mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad, porque también el Padre, dice, tales adoradores busca que le adoren. Dice, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, dice, en espíritu y en verdad. Por una razón, dice, porque también el Padre está buscando tales adoradores. Le da esta frase, se la da Jesús. Es una declaración muy importante para la iglesia, es una declaración muy importante dentro del ministerio terrenal de Jesús, esta declaración. Y lo más interesante de esto es que una declaración de este tamaño, de esta magnitud, Jesús no la da en la sinagoga en día sábado, no se la da a los judíos, ni siquiera se la da a su grupo de discípulos que siempre andaban con él. Se lo da a una mujer, que era muy mal visto que un hombre hablara a solas con una mujer. Y luego, para acabarla de amolar, la mujer ni siquiera era judía, era samaritana, porque los samaritanos eran despreciados de los judíos. Entonces es muy importante notar que Jesús le dice esta declaración a esta mujer y en esas condiciones. ¿Por qué? Porque Jesús está dejando bien claro, Jesús está externando en ese momento que no es asunto de género,
no es asunto de que si eres hombre o mujer, no es asunto de tu religión, no es asunto de tu nacionalidad, no es asunto de tu cultura, no es asunto de cómo te diriges tú con la gente. El asunto es espiritual, dice, porque tales adoradores el Padre busca que le adoran. A los que le adoran, dice, en espíritu y en verdad. La adoración es de origen espiritual. La alabanza, hermanos, para nosotros es de origen espiritual. Es un asunto espiritual. No es un asunto solamente de música. La música nos ayuda. Los cantantes nos bendicen con sus canciones. Los ritmos te ayudan a tenerle sentido a tu adoración. Pero eso no es la alabanza. La alabanza es tu espíritu que ha sido regenerado, tu espíritu que ha sido nacido de nuevo, y entonces por lo que Dios ha hecho en tu vida, tú empiezas a manifestar y agradecer a Dios por todo lo que has recibido, por todos los bienes, por todas las bendiciones y por lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces empieza a brotar la alabanza, empieza a brotar la adoración de adentro de ti. La alabanza no viene de afuera hacia adentro. La alabanza no es, vamos a ver si hoy los muchachos de alabanza ponen las canciones que me gustan. Y si no ponen las canciones, estoy así. Ay, qué aburrida las canciones. Ay, el Benji siempre sale con esa. Y ahí estás. O sea, la alabanza no tiene nada que ver con eso. La alabanza es la gratitud que hay adentro de ti. Y tú vienes y llegas a la reunión y dices, yo tengo necesidad de alabar a Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida, por lo que Dios representa en mi vida, por la alegría, por el gozo, por la paz que el Señor ha puesto aquí adentro en mi espíritu. Entonces puede fluir mi alabanza. Entonces puedo dar mi adoración a Dios cuando mi corazón es agradecido y cuando mi espíritu ha sido nacido de nuevo. Jesús le dice a esta mujer, la hora viene. Va a llegar la hora, le dice, cuando los verdaderos adoradores, le dice. Porque había gente en el templo de Jerusalén que decía que adoraba a Dios. Había mucha gente y eran así vestidos, así con unas túnicas y tenían unas barbas así largas y caminaban así. Miserable pecador. Y así caminaban. No te les podías cruzar. Y ellos decían que ellos eran los adoradores de Dios. Y Jesús le dice, no. Dice, la hora viene cuando los verdaderos adoradores van a empezar a adorar al Señor, dice, en espíritu, en su espíritu y de manera verdadera. Esa es la manera en que empieza a brotar el espíritu. Ahora, para entender un poquito el asunto de la adoración, vamos a ponerle un poquito de pausa a la imagen ahí de Jesús con María. Póngale pausa ahí en su mente. ¿Ya? Ok. Jesús se quedó así, ¿verdad? Y la María se quedó así. La samaritana. María, la samaritana. Ok, ya le pusieron pausa, ¿verdad? Ok. Vamos a irnos miles de años atrás. ¿Dónde se origina la adoración? ¿Dónde empieza este asunto de la adoración? La adoración empieza desde luego desde Adán. Adán, antes de pecar con Eva, antes de que cayeran en pecado, ellos adoraban a Dios porque tenían comunión con Dios en el huerto del Edén. Todos sus descendientes, hubo gente que no adoró a Dios, pero siempre hubo una línea que sí adoraban a Dios. Noé era un ferviente adorador del Señor. Sus descendientes, Sem y Taré y Abraham y Nacor, y todos ellos eran fervientes adoradores del Señor. Pero la forma de la adoración, la forma ya más compleja de la adoración, nace en el tabernáculo de Moisés, cuando están en el desierto, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, después de estar prisionero 400 años, y salen hacia el desierto, camino a la tierra prometida, y ahí en el monte Sinaí, en la llanura del desierto del Sinaí, en ese gran monte donde Dios se revela a Moisés de una manera especial, donde Moisés tiene que subir para recibir las instrucciones de Dios. En ese monte de Sinaí, Dios le dice a Moisés, en Éxodo capítulo 26 al 29, lo pueden leer en su casa de tarea.
Le dice Dios a Moisés, necesito que me construyas un tabernáculo. Y en ese tabernáculo yo me voy a presentar delante de ustedes. Y en ese tabernáculo va a servir para que la gente y para que el pueblo y los sacerdotes y el sumo sacerdote me den adoración. Ahí yo me voy a presentar ante ustedes. Y ustedes me van a adorar de una manera muy especial. Y le empieza a dar Dios a Moisés una serie de instrucciones de cómo construir ese tabernáculo. Y le dice, vas a poner cortinas de tanto de ancho por tanto de largo, y las vas a levantar de esta manera, y las cortinas de acá, y le empieza a dar instrucciones. Y dentro de todo el cortinaje vas a hacer 3 secciones: el atrio, que es el templo donde va a estar la fuente de los sacrificios y donde va a estar el altar de bronce. Después va a haber un lugar que se va a llamar el lugar santo, donde solamente los levitas pueden entrar, los sacerdotes, los descendientes de Aarón pueden entrar acá. Y después de estas 2 secciones va a haber otra sección que se va a llamar el lugar santísimo. Y ese va a estar separado por una cortina, por un velo grandísimo, pesado. Dicen que esa cortina, ese velo, tenía más o menos un grueso de este tamaño así, la cortina, y era pesada, era grande la cortina, casi como un muro, pero de tela. Y ese velo, adentro en el lugar santísimo, le dice Dios a Moisés, vas a poner un arca especial que yo te voy a decir. Y le empieza a dar instrucciones. Vas a tomar madera de acacia y vas a construir un arca, así más o menos, de tanto por tanto, y le vas a cubrir de oro y le vas a poner arriba unos querubines que se van a estar encontrando con sus alas así en medio, y le vas a poner unas argollas y unas barras también que van a estar cubiertas de oro para que los levitas la puedan cargar y la puedan transportar para cuando nos andemos moviendo. Dice, en esa arca que vas a poner en el lugar santísimo, ahí me voy a presentar ante el pueblo. Pero solamente el sumo sacerdote va a poder tener acceso a ese lugar santísimo. Y el sumo sacerdote, dice la Biblia, que entraba con mucho miedo. Una vez solamente al año podía entrar el sumo sacerdote a ese lugar santísimo. Y dice que el borde de sus vestiduras tenía campanitas. Tenía que tener campanitas. Porque cuando estaba el sumo sacerdote allá adentro, mano, estaba temblando de miedo el cuate. Y las campanitas. Entonces los que estaban atrasito decían, ahí está todavía, mano, está vivo, ¿verdad? Si de pronto las campanitas ya no se oían. Aparte traía un lacito amarrado, mano, en su pie. El sumo sacerdote que salía hasta allá atrás. Si de pronto las campanitas ya no se oían y se tardaba. Sumo sacerdote, eso estuvo muy moderno, no, acá. Sumo sacerdote, y ya no respondía, mano. Del puro lacito, lo iban a tener que jalar, porque algo había hecho mal y había caído muerto en la presencia de Dios el hombre. La adoración que se daba en el monte Sinaí, era ese tipo de adoración. Era una adoración muy solemne. Era una adoración reverente. Era una adoración que causaba temor. Era una adoración que la gente, cuando veían que la nube se empezaba a poner encima del tabernáculo, porque la gloria de Dios iba a empezar a manifestarse, la gente afuera se quedaba espantada y se tenían que postrar y poner su rostro en tierra adorando a Dios, porque era una sensación tremenda de la gloria de Dios que descendía sobre ese lugar. Y ese era el tipo de adoración que tenían. Y los sacerdotes tenían que estar haciendo sacrificios y matando a los animales, a las víctimas, y haciendo el holocausto para que pudiera empezar a correr la sangre y empezar a perdonarse el pecado del templo. En estos lugares, en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo, solamente era donde se podía dar la adoración. En este lugar, este tabernáculo se iba moviendo de acuerdo a cómo el pueblo iba caminando. Cuando había guerras, cuando había conquistas, cuando Dios les decía, ahora vamos a caminar hacia tal lugar, ahora vamos a caminar hacia tal lugar, el tabernáculo completo se levantaba. Eran más de 2,000 hombres, levitas, sacerdotes de varias familias que tenían ya su chambita.
A uno les tocaban las cortinas, a uno les tocaba el altar, a otro les tocaba otra cosa. Y ya que tenían todo empacado, todo listo, entonces sí, entraban los levitas principales, agarraban el arca del pacto, se la ponían aquí con las barras y empezaban a caminar. Y a donde Dios les dijera tenían que ir caminando. Y era un tabernáculo, una iglesia itinerante, iba moviéndose por donde Dios los iba llevando. Este tabernáculo acompañó, y el arca del pacto acompañó al pueblo de Israel en diferentes guerras, en conquistas. Mientras el pueblo era fiel a Dios y el arca se mantenía junto a ellos, ellos tenían victorias. Pero empezaron a pasar los años. Empezaron a correr los años. 50 murió Aarón, 60, 100, 150, 200. Empieza la época de los jueces, 300, 350, 400, 420 años pasan desde ese día que se hizo el arca por primera vez. Pasan 420 años y al pueblo ya se le olvidó lo que se sentía adorar a Dios. Ya se le había olvidado lo que era esa presencia de Dios. Habían pasado 10 generaciones y ya no se acordaban lo bonito que se sentía adorar a Dios. Ya no se acordaban de lo hermoso que era saber llegar a la presencia de Dios y levantar sus manos y postrarse y adorar esa presencia de Dios. Se les olvidó. Y entonces nos encontramos ya en una situación donde los sacerdotes ya ni siquiera le echaban ganas a la alabanza, ya ni siquiera le ponían interés a la adoración. Ellos ya nada más estaban ahí por el billete, porque pues era su chamba, de ahí les pagaban, de ahí comían, de ahí les podían dar su carnita, de ahí le daban su vino, le daban todo lo demás. Y se habían vuelto corruptos, se habían vuelto negligentes, se habían vuelto insensibles a la presencia de Dios. Y llegamos al tiempo del profeta Samuel y nos encontramos a sus dos hijos, Elí y Fines. Fares y Fines. Y estos hijos de Elí, dice la Biblia que eran malos, eran corruptos. Ellos vendían las bendiciones de Dios. Ellos estaban ministrando a Dios, pero solamente por el interés del dinero, por el interés del poder. La gloria de Dios, amados, ya no estaba presente ahí. Se había vuelto algo religioso. Se había vuelto solamente algo litúrgico, algo que solamente la gente iba por cumplir, que solamente pues porque así me enseñaron mis padres hay que ir a cumplir ahí, vámonos para acá. ¿Y sales a qué? Sales a fornicar, sales a emborracharte, sales a adulterar, sales a maldecir, sales a matar y sales a hacer todo lo malo que Dios te dijo que no hicieras. Pero ya cumplí, ya fui a la iglesia tempranito, ya me santigüé y ya hice todo lo que tenía que hacer. Es más, ya hasta me bauticé. Pero la adoración se había ido muy lejos. La adoración estaba muy lejos del pueblo de Israel. La adoración se había perdido. El sentido de la adoración se había desviado completamente. Quizá como nosotros, cuando no conocíamos a Dios y solamente hacíamos muchas cosas por religión, lo hacíamos por tradición, no entendíamos lo que hacíamos. ¿Por qué te bautizaron? Pues quién sabe. ¿Por qué hiciste esta cosa en la iglesia? Pues quién sabe. ¿Y por qué? Pues no sé. ¿Y cuando te casaste de qué te hablaron? Sabe, yo nomás estaba interesado ya en el pastel, man. Y los michiotes. Bueno. Religión, liturgia. Se había perdido el sentido verdadero de lo que era la adoración. En una de esas guerras, los eternos rivales del pueblo de Israel, la nación filistea, se creció, derrotaron a Israel y que se encuentra en el arca del testimonio. Y dijeron los filisteos, oye, esto ha de valer una buena lana en el pawn shop. Es de puro oro y parece que tiene cositas adentro, mano. Vámonos, agárratela. Y se la llevan los filisteos. Y dice que llegaron a una ciudad, Asdod, y la pusieron adentro del santuario de su Dios, de Baal. Estaba la escultura de Baal con sus cuernos de toro y toda la cosa. Y junto ponen el arca del testimonio de Jehová. Porque al pueblo de Israel se le olvidó la importancia de adorar a su Dios.
Se le olvidó la importancia de encontrarse con su Dios. ¿Te imaginas qué fotografía tan fea? El arca del testimonio de Dios que con tanto amor Dios les había dado, estaba ahora reposando ahí junto a la estatua del Dios de los filisteos. Pero Dios no necesita de hombres para defenderse. Dice la Biblia que al día siguiente los filisteos fueron y la estatua de Baal estaba derribada de la cintura para abajo, y los cuernos y la cabeza de Baal y las manos estaban así en la tierra enfrente del arca de Jehová. Y el arca acá como si nada. Y los querubines acá como si nada. Y Baal derribado en el suelo. Y los filisteos se enojaron. Y dijeron, ya no queremos esta cosa aquí. Llévensela a la otra ciudad. Y se la llevan a otra ciudad. Y donde llega a esa ciudad, dice que la Biblia, que Dios hirió esa ciudad y a todos los hombres, moradores de la tierra, mujeres y niños, con tumores por todos lados. Y les empezaron a salir tumores y empezaron la gente a morirse por miles. Y se morían a causa de los tumores que tenían. Y dicen, no queremos esta cosa aquí, llévense al otro lado. Y van los filisteos y van corriendo y se la llevan a otra ciudad. Ahí les dejamos el arca esa, porque aquí como que la cosa está media fea. Y aparte de los que llegaron a la otra ciudad, también se empiezan a llenar todos de tumores. Y para colmo, les cae una plaga de ratones por todos lados que se comieron todas sus provisiones. Con uno nos andábamos muriendo ayer. Las 3 de la mañana, mano. Mi gato empezó a hacer un show, y cuando salimos, estaba bien contento con un ratoncillo, mano. Ay, Señor. Plaga de ratones, ¿te imaginas? Por toda la ciudad, así andabas caminando y tenías que andar así, mano, pisando ratones por todos lados. Y aparte, todo tú lleno de tumores. Y de pronto, a causa de los tumores, caías muerto encima de los ratones. Con Dios no se juega, hermanos. Con Dios no se juega. La presencia de Dios representada en esa arca no era para jugar. No era para andarla llevando de un lugar a otro. No era ese su destino. No para eso la hizo Dios. Dios hizo esa arca y le dijo a Moisés, en esa arca me voy a presentar a ti. Cuando Dios nos da la bendición de adorarle, cuando Dios nos da la bendición de alabarle, es porque Él quiere revelarse a nosotros a través de la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración no es para jugar, no es para tomarla a juego. Y óiganlo bien, muchachos adolescentes, qué bueno que se quedaron hoy aquí. La alabanza y la adoración no es un momento para jugar, no es un momento para estar con el teléfono jugando, no es un momento para estarme codeando, no es un momento para estar vacilando. La presencia de Dios es algo muy serio. Los filisteos ya no podían con los tumores, los filisteos ya no podían con los ratones, y dijeron, vamos a mandar entonces esta arca donde pertenece, vamos a llevársela a Israel. Entonces dice que mandaron a hacer un carro nuevo con vacas nuevas, y dice que tuvieron que hacer de todos los príncipes filisteos, que eran un montón, cada uno hizo 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, y los pusieron todo el oro ahí en el carro con el arca, y le dijeron a las vacas, váyanse vacas. Ni siquiera se animó nadie a subirse a dirigir el carro. Y las vacas obedientemente se fueron y llegaron a una ciudad de Israel. Y el arca regresó y un sacerdote la tuvo guardada ahí en su casa. Regresó el arca a Israel. Y este sacerdote guardó el arca ahí por 20 años. 20 años. El arca de Jehová. El motivo de la adoración. El lugar donde Dios se manifestaba al pueblo, arrumbada ahí en una casa por 20 años. Mientras está sucediendo eso en la casa de este hombre, dice la Biblia que empieza a correr aquí el reinado del rey Saúl. Y Saúl ni siquiera se acuerda que existía el arca.
Y Saúl ni siquiera se acuerda de lo que significaba el arca del Señor. Y dice que entonces Saúl termina su reinado, se muere y sube David como rey en Jerusalén. Y cuando David ya está como rey en Jerusalén, dice la Biblia que entonces él se acuerda, dice, tenemos que traer el arca de Jehová para que sea de bendición, para que sea el gozo, para que sea la adoración, para que podamos estar completos delante de la presencia de Dios. Dice, ¿dónde está el arca? Y le dicen, está en la casa de Abinadab. Vayan por ella, les dice, vamos a traerla. Ya hace 2 intentos. En el primer intento la cosa sale mal, porque vienen los levitas acá y dice un cuate que se llama Uz, se llamaba porque se murió. Dice que cuando iban así, uno de los levitas como que se le fue el piecito chueco y el arca se hizo así, y este amiguito se avienta muy heroicamente para detener el arca y en ese momento muere. Dios no le dijo que tocara el arca. Dios no le dijo que se metiera con su presencia. Dios no necesita que nadie le defienda. Dios no necesita que nadie lo detenga. Dios no necesita que lo andemos cargando. Dios no necesita de nada eso. Lo que Dios dijo es, adórame, alábame, dame la gloria, dame la honra. Pero nunca dijo Dios, deténme porque me caigo. Dios no se cae. Dios no se cae. Y eso nos tiene que dar confianza a nosotros. Y este hombre se murió. Y dice la Biblia, por eso el nombre de aquel lugar se llama, ¿sabes cómo? Pérez Uz. ¿Alguien de aquí se pide Pérez? Pérez significa quebrantamiento. La alabanza a Dios, amados, no es una emoción. La alabanza a Dios no es un amuleto que usas dependiendo del estado de ánimo. La alabanza y la adoración a Dios son el resultado de haber tenido un encuentro verdadero y personal con el Cristo resucitado. La adoración al Padre es en espíritu y en verdad. La adoración al Padre es en espíritu y en verdad. El arca empieza a regresar. Se queda otros 3 meses ahí porque David se agüita. David se entristece cuando vio que uno de sus amigos se murió por querer meter las manos al arca y dice, mejor dejemos el arca ahí hasta que veamos qué es lo que vamos a hacer, cómo le podemos hacer para traerla. Fíjate lo que dice Primera de Samuel 6, 19. Primer libro de Samuel 6, 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con gran mortandad. La gente de esa ciudad dijeron, pues ¿qué habrá tenido el arca esa tú que se petateó el luz? Saber quién quita, mano. Se les ocurre abrir el arca para ver qué cosa había dentro. Con Dios no se juega. Las cosas sagradas de Dios no son para jugar. La presencia de Dios no es para el que sienta curiosidad. La adoración a Dios no es un asunto de, a ver, vamos a ver qué tal está la alabanza hoy. No es asunto de curiosidad. Es asunto de espiritualidad. Es asunto de que tú sientas agradecimiento a Dios. Esa gente no tuvo respeto por el arca de Dios. Ellos sabían lo que era el arca de Dios, pero se les hizo fácil decir, vamos a ver qué tiene. Y quisieron levantar la tapa y 50,070 hombres murieron en ese momento en esa ciudad. Ya no eran filisteos, eran israelitas, eran judíos, pero murieron porque no tuvieron respeto por la presencia de Dios. No tuvieron respeto por la adoración a Dios. No tuvieron respeto por lo que esa arca significaba, por lo que Dios había hablado con ellos. Esa arca no era un juguete, no era para que anduviera de aquí para allá, no era para que el que quisiera fuera a ver, ahí están las chanclitas de Moisés. No era para eso.
Era para simbolizar la presencia de Dios en medio del pueblo. Y David dice, mejor que se quede ahí. Y ahí se quedó por 3 meses. Se quedó por 3 meses. Y entonces dice David, la voy a volver a traer otra vez. Y ahí en primer libro de Crónicas 15 se narra la historia, cómo David nuevamente vuelve a traer el arca. Primera de Crónicas 15, primer libro de Crónicas. Y él vuelve a traer nuevamente el arca. Pero fíjense bien lo que hace David. Vamos a irlo viendo aquí rapidito. Primer libro de Crónicas 15. Dice, hizo también David casas para él en la ciudad de David, en Jerusalén. Y arregló un lugar para el arca de Dios. Y le levantó una tienda. ¿Qué relevancia tiene este detalle? David sabía que el lugar del tabernáculo original era el monte Sinaí, donde Moisés puso el arca. Sin embargo, dice David, vamos a traer el arca ahora, no al monte Sinaí, vamos a traerlo al monte de Sión. Ya no es el Sinaí, ahora dice, vamos a traerlo al monte de Sión, donde estaba la ciudad de Jerusalén. Jerusalén significa ciudad de paz. Dice que entonces David empieza a preparar un lugar en Sión, no en el Sinaí. Es diferente lugar. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué relevancia tiene este detalle que sea en un lugar o en otro? Pues a partir de este detalle podemos entender entonces lo que Jesús le está diciendo aquí a la samaritana, que los tenemos en pausa todavía. Ahí están en pausa. Pero entonces podemos entender lo que Jesús le está diciendo a la samaritana. Porque resulta, le dice el Señor, que ni en este monte, ni en aquel otro monte, ya no me van a adorar aquí. Porque ahora los verdaderos adoradores me van a adorar en espíritu y en verdad. Ya no es en el monte de Sión, ya no es en el monte del Sinaí. Ahora es en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el Padre tales adoradores está buscando que le adoren. ¿Ven por qué la diferencia? David se emociona y él construye entonces un tabernáculo ahí en la ciudad de Jerusalén, en el monte de Sión. Versículo 2. Él elige levitas, elige a la gente que va a empezar a traer el arca. Dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido el Señor para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y entonces ahí empieza la preparación. En los siguientes versículos empieza la preparación y empezaron a jalar familias y empieza a traer a todas las familias de los levitas, y de este trajo 200 y de este trajo 100 y de acá trajo 50 y de acá trajo 300 y de acá trajo más. Y dice que se empezó a juntar todo el pueblo de Leví y empezaron a santificarlos. Versículo 12 dice, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Y empieza entonces aquí algo muy diferente a lo que pasó en el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés solamente el sumo sacerdote podía estar delante de la presencia del arca de Jehová. Sin embargo, en el tabernáculo de David empiezan a pasar cosas diferentes. Versículo 16. El versículo 16 dice, asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designaran de sus hermanos a cantores, con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz. ¿Con qué dice ahí? Con alegría. Versículo 16. Que alzasen la voz, dice, con alegría. Mi versión dice que entonces designaron a gente que alzara la voz con alegría, y los levitas designaron entonces a Irma. Y designaron también a Cintia, y designaron a Paola, y dijeron que empezaran ellos a alabar al Señor con voz de júbilo.
Y ellas dice que empezaron los cantores a alabar con voz de júbilo. El versículo 19 dice, Enán, que traducido es Luis, tenía que sonar los címbalos de júbilo. Tenía que tener címbalos de bronce, címbalos resonantes para que empezara a alabar a Dios. Se llamaba Emán, y nosotros se llama Luis. Y los címbalos sonaban más o menos así. Y los címbalos empezaban a sonar. Y los címbalos estaban haciendo ruido. Porque Dios estaba diciendo que tenía que haber algo diferente a lo que había habido en el monte Sinaí. Ahora estamos en el monte de Sión y hay algo totalmente diferente. Después dice que Matatías, o mejor conocido como Gabriel, tenía una arpa afinada en la octava para dirigir. Y era una arpa que era más grave, más baja. Y esa arpa empezaba a alabar a Dios en una octava más abajo que los demás salterios y que las demás arpas. Porque él empezaba a alabar a Dios. Y dice, mientras que él empezaba a prepararse, dice que el versículo 20, y nombraron entonces también a Isaí, a Selene, a Javier, con salterios, con instrumentos de cuerda, que empezaban ellos a alabar a Dios. Y empezaban ellos con sus arpas, y empezaban con sus címbalos, y empezaban con sus voces a clamar a Dios. Y las arpas y las cuerdas empezaban, pero faltaba algo. Versículo 22. Versículo 22. Y Kenanías, qué nombre te tocó, mano. Kenanías, mejor conocido como Benji, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Y tenía que haber alguien que supiera hacerlo. Y tenía que haber alguien que supiera cómo alabar a Dios. Y tenía que haber alguien que entendiera la importancia de la adoración a Dios. Y que Ananías era ese hombre. Él sabía cómo adorar a Dios. Y él sabía lo que tenía que hacer. Porque Dios le había, dice aquí, dado entendimiento. David y los ancianos, dice el versículo 25, de Israel y toda la casa empezaron a traer el arca con alegría, y la música empezaba a sonar, y los címbalos empezaban a resonar, y las arpas empezaban a alabar a Dios, y las arpas graves empezaban a adorar a Dios, y las guitarras y las voces empezaban a adorar a Dios, y toda la congregación, dice, de esta manera llevaba todo Israel, versículo 27 y 28. Todo Israel llevaba el arca con júbilo, con sonidos de bocinas. Porque la gloria de Dios, amados, había descendido. La gloria de Dios se estaba manifestando. Porque la gloria de Dios se siente cuando el pueblo de Dios tiene gratitud en su corazón. Cuando el pueblo de Dios sabe y reconoce la presencia de su Dios. Y ellos sabían que la gloria de Dios estaba bajando. Ellos sabían que la gloria de Dios estaba descendiendo. Y dice la Biblia que David danzaba y David brincaba mientras los cantores alababan a Dios. Mientras los cantores hablaban de la gloria de Dios. Mientras la gloria de Dios caía sobre todo el pueblo de Israel. Oh, bendito Dios. Bendito Dios. Sonaba más o menos así. Algo está cayendo aquí. Así cantaba Kenanías delante de todo el pueblo. Es tan fuerte sobre mí. Y los cantores así se oían sus voces también. Mis manos levantaré. Y las arpas sonaban. Y su gloria tocaré. Y los címbalos de júbilo resonaban delante de la presencia Algo de Dios. está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. La gloria de Dios se manifestaba. Mis manos levantaré. David se alegraba. David se Y alegraba. su gloria tocaré. Y los levitas llevaban el arca del testimonio. Está cayendo. El arca que había estado abandonada.
su gloria sobre mí. El arca que había sido menospreciada, tuvo que venir un hombre conforme al corazón de Dios. Caído, su gloria está aquí. Tuvo que venir ese hombre conforme al corazón de Dios Está cayendo para restaurar la alabanza, para su restaurar la gloria adoración. sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Y la gloria de Dios empezó a bajar sobre el pueblo. Su gloria está. La gloria de Dios empezó a bajar sobre el pueblo. El pueblo empezó a sentir la presencia de Dios. El pueblo empezó a sentir algo que no había sentido en 400 años. El pueblo empezó a sentir alegría nuevamente. El pueblo nuevamente empezó a recordar lo que Dios había hecho por ellos. Algo está cayendo aquí. Empezaron a sentirse libres. Está fuerte Empezaron a sentirse sobre libres. mí. Una libertad que nunca habían experimentado. Una alegría que nunca habían experimentado. Y su gloria toca. Un gozo que nunca habían experimentado. Algo está cayendo aquí. Y entendieron la importancia de la presencia de Dios. Está fuerte sobre mí. Empezaron a entender la importancia de la presencia de Dios. Mis manos levantaré. Empezaron a entender que con Dios no se juega. Y su gloria tocaré. Empezaron a entender que Dios es celoso. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Vamos a adorarle a Él. Está cayendo Aleluya. su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Los cantores cantaban. Las arpas sonaban. Sanando heridas, Los salterios alababan a levantando Dios. al caído, Los címbalos sonaban. gloria está aquí. Las trompetas sonaban. Las bocinas sonaban. Y está cayendo Y el pueblo recibía la su bendición. gloria sobre mí. La gloria de Dios descendía sobre el pueblo. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Y los levitas seguían cargando el arca, caminando hacia la ciudad de paz. Y David se alegraba y danzaba y gritaba. Y dice la Biblia que su esposa Mical lo vio desde la ventana y lo menospreció en su corazón. Porque David había entendido la gloria de Dios. David había entendido lo que es la presencia de Dios. Y a David no le importaba y no le daba vergüenza que lo vieran aplaudir. No le daba vergüenza que lo vieran brincar de júbilo. No le daba vergüenza que lo vieran con sus manos levantadas. Pero su esposa lo menospreció. Y Dios maldijo a Mical. Dios maldijo a Mical. Y Mical quedó estéril.
nunca pudo tener hijos. Así trajeron el arca. Así trajeron el arca y la pusieron en medio de la tienda de David, que había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Y dice aquí que repartió a todo Israel, a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordaran, para que confesaran y para que alabaran a Jehová, Dios de Israel. El día de hoy, hermanos, como iglesia, yo quiero que a partir de este mes nuestra iglesia entienda perfectamente lo que significa alabar a Dios, lo que significa estar delante de la presencia de Dios. Y dice aquí que los levitas los puso David para que recordaran, para que confesaran y para que alabaran a Dios. Y en esta tarde yo le quiero decir a nuestros levitas, a nuestros salmistas, a ustedes que están aquí enfrente, y yo me pongo del lado de la congregación: cada vez que convoquemos a reunión en esta iglesia, ustedes tienen que recordarnos a través de sus cantos, recordarnos de dónde nos sacó el Señor, recordándonos quiénes éramos antes de conocer a Cristo, recordándonos en dónde estábamos sumergidos en el pecado. Y ustedes nos tienen que hacer recordar de dónde nos sacó el Señor. Ustedes nos tienen que llevar a esa presencia de Dios a través de sus cantos. Pero también es responsabilidad de ustedes confesar a Jesucristo, confesar el nombre que es sobre todo nombre, confesar que Jesucristo es el Señor en cada canción, en cada nota, en cada armonía, en cada voz que hacen. Tienen que confesar que Jesucristo es el Señor. Sus cantos, su vida tiene que ser un ejemplo para que nosotros también confesemos el nombre del Señor. Y dice aquí que también les puso para que alabaran el nombre del Señor, para que alabaran. Iglesia, yo quiero que extiendan sus manos hacia este altar, hacia este grupo de personas, hacia este grupo de músicos. No solamente son músicos, no solamente son jóvenes y señoritas que están cantando, hermanos adultos que están tocando y cantando instrumentos. Son los levitas que Dios ha levantado en esta iglesia con el propósito de llevarnos a la presencia de Dios, y merecen todo nuestro respeto, y merecen toda nuestra atención, y merecen que nosotros seamos también dóciles a la palabra de Dios y a la presencia de Dios. Y yo quiero que bendigamos en este día este equipo de alabanza. Yo quiero que bendigamos. Empieza a orar y empieza a bendecir la vida de Gaby, la vida de Luis, la vida de Javier, la vida de Selene, la vida de Isaí, la vida de Benji, la vida de Paola, la vida de Cintia, la vida de Irma, la vida de Uciel ahí en la cabina, la vida de Enrique también ahí en la cabina. Este es el equipo que Dios puso, y los que se vayan a ir añadiendo con el tiempo, para que recuerden las grandes obras del Señor, para que nos recuerden
cuán grande es nuestro Dios, para que recuerden las maravillas del Señor, para que nos recuerden que tenemos un Dios poderoso, para que nos recuerden todo el tiempo que tenemos que venir delante del Señor con gratitud y con alegría. Ellos van a confesar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante el cual toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y todos van a caer postrados delante del Rey de Reyes, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y este equipo tiene que alabar a Dios, este equipo tiene que alabar a Dios con sus vidas, con su testimonio, con su ejemplo, con su dedicación, con sus talentos, con sus habilidades, con lo que Dios les ha dotado. Ellos tienen que alabar el nombre del Señor. Ellos tienen que dirigirnos. Ellos tienen que dirigirnos con sus voces, con sus arpas, con sus salterios, con sus címbalos de júbilo, para que todo lo que respire alabe al Señor, para que todo lo que respire alabe al Señor. Esta iglesia tiene que transformarse, esta iglesia tiene que ser transformada. No quiero más indiferencias, no quiero ver más gente indiferente delante de la presencia de Dios. Me duele el corazón, me duele el corazón cuando veo gente indiferente, cuando veo gente que tiene poco la presencia de Dios. Y me acuerdo del arca, me acuerdo de esa imagen del arca junto a la estatua de Baal. ¿Qué tenía que hacer ahí el arca de Jehová? ¿Por qué tuvo que ir a parar ahí el arca de Dios? Y muchas veces aquí estamos adorando hacia Dios. Tienes la presencia de Dios a tu lado. En tu corazón tienes a Baal. En tu corazón estás adorando otra cosa. En tu corazón estás indiferente. Los años pasaron. David murió. Murió Asaf. Murieron los cantores. El pueblo se volvió a olvidar de la alabanza a Dios. En medio de la desolación, en medio del cautiverio, en medio de sus persecuciones, se oyó la voz del profeta Amós diciendo: en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, no el de Moisés, no el del monte Sinaí, sino el del monte de Sión. Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Y aquí retomamos la historia de Jesús con la mujer samaritana. Le pregunta a la mujer samaritana a Jesús: yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y yo sé que cuando Él venga nos va a declarar todas estas cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo, le dijo a la mujer. Yo soy el que habla contigo. El tabernáculo de David ha sido restaurado, amados. La verdadera adoración a Dios ha sido restaurada. La iglesia es el tabernáculo restaurado después de un sacrificio santo. Ahora la iglesia ofrece sacrificios de alabanza
sacrificios de adoración, cantos de júbilo, gritos de libertad, adoración en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ya no necesitamos un arca, ya no necesitamos un atrio, ya no necesitamos un lugar santísimo. Ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios habitando en medio de nosotros, no en casas hechas de manos de hombres, sino en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón. Ahí está el Espíritu de Dios, ahí está tu lugar santísimo, ahí está el arca del testimonio, en tu corazón. En tu corazón, si es que has abierto tu corazón a Jesucristo, si es que le has dicho: Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú moriste por mí, yo creo que tú resucitaste y yo sé que me vas a dar vida eterna. Yo creo en ti, Jesús, creo en ti, Jesús, y tu presencia me seguirá todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Vamos a adorar al Señor, vamos a adorar al Señor mientras los sugieres se preparan para que tomemos la cena del Señor. Señor, es sobre mí. Adora al Señor, adora al Señor. Sanando heridas, levantando al caído, Señor está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Seguimos cayendo. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Este tabernáculo de David, este tabernáculo que fue restaurado por Jesucristo para nosotros, donde ahora la presencia de Dios es constante, donde la presencia de Dios habita en medio de nosotros. Le costó al Señor Jesús quebrar su cuerpo y le costó derramar hasta la última gota de su sangre. Fue el precio que Jesús pagó. Mientras el equipo de alabanza sigue ministrando al Señor, vamos a pasar a tomar los elementos, por favor. Las personas de este lado pueden pasar con la familia Gallegos. Las personas de este lado pueden pasar aquí, por favor, con Rich y Margarita, y los niños de aquel lado. Y manténgase en una actividad.